Ernesto Sandoval Rebollo, director de Sistemas y Telecomunicaciones en Sea Group, un grupo financiero muy bien posicionado, principalmente en 3 sectores: cambio de divisas, fiduciario y créditos automotrices, con 31 años de experiencia en el sector financiero, 28 años de ellos como director responsable de la transformación de la Casa de Cambio Consultoría Internacional, primero como el negocio cambiario de ICSA Grupo Financiero, para luego consolidar la estructura tecnológica apoyado por un fondo de inversión, reconocimientos en el Information Week México a las 50 empresas más innovadoras 2016 y 2012, para luego poder transformar la Casa de Cambio en un banco y terminar incorporando otras empresas financieras al grupo. Adelante, por favor, estimadísimo Ernesto. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya escucharon un poquito. Mi nombre es Ernesto Sandoval. Llevo 31 años en el negocio financiero, 28 de ellos la semana que entra cumplo como director de sistemas desde que éramos una casa de cambio. Aquí lo importante, bueno, me la dejaron difícil los otros 2 expositores porque ellos sí exponen bien. Yo le voy a echar muchas ganas, eso se los prometo, pero no esperen lo mismo que vieron hace rato, ¿eh? Yo le voy a echar ganas, repito. Bien, si bien toda esta transformación de una casa de cambio a un grupo financiero, esto nos obligó principalmente a hacer un enredo dentro de las telecomunicaciones, a un crecimiento muy poco controlado, muy poco administrado y muy poco planeado, ¿no? Esto a la larga nos generó 5 edificios corporativos, más de 3,200 empleados en diferentes localidades. Entonces había que tener un reto ahí. El reto era consolidar. Esa consolidación nos ayudó EPCON. Yo creo que esa es la razón por la que me está invitando aquí. Pero con todo gusto accedí a la invitación porque para nosotros fue un caso de éxito. Un caso de éxito que les quiero compartir. Repito, no es una ponencia como las anteriores, es más bien un relato de lo que sucedió. Para esto, yo quisiera, bueno, puse unos highlights de historia. ¿Por qué creo importante la historia? Por ejemplo, el primer punto. En nuestra época, hace 28 años, los proveedores tocaban la puerta de TI, ¿no? Primero tenía que haber una factibilidad y una viabilidad tecnológica antes de poder tocar al usuario. No era diferente. Hoy seguramente muchos de sus jefes, muchos de sus boards siguen en el old fashion style y seguramente siguen esperando lo mismo. Yo creo que esto ya cambió y hoy la puerta ya tiene que ser el negocio. La puerta, la parte tecnológica debiera ser inclusive de las últimas etapas a desarrollar. Los comités de sistemas en aquella época se tomaban decisiones sobre la operación, solicitaban planes de trabajo y costos sin saber qué opinaba el negocio. ¿Por qué? Teníamos sistemas legados, no había muchas opciones, entonces al que le preguntaban era al de sistemas. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo resolvemos esta necesidad? Las políticas de evaluación de proveedores. Perdón. ¿Qué pasaba con las políticas de evaluación que inclusive son normativas? Las políticas siempre se iban por la parte, le daban mayor peso al costo en lugar de al servicio, ¿no? Esto generaba un problema importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor comprabas la caja más barata, pero no comprabas el servicio integrado que después se convertía en un problema. También otro de los errores que cometíamos éramos muy dados a mencionar lo que se hizo, pero jamás mencionábamos lo que no se hizo. Llegabas a la junta de planeación y te decían, ¿qué hiciste el año pasado? Y mencionabas todos los logros, pero jamás mencionábamos lo que no hacíamos y eso generaba una falsa expectativa a la hora de generar el presupuesto, ¿no? Era importante decir, ¿sabes qué? Sí, migré esto, generé esto, pero desafortunadamente no pude terminar de actualizar esto, ¿no? Eso sí generaba una nueva necesidad para el próximo presupuesto. En aquella época se solicitaban y recibían cotizaciones de proveedores sin antes conocer las verdaderas necesidades del usuario.
¿Qué es lo que se generaba con ello? Historias de fracaso y desacreditación. De hecho, aquí es donde nace en nuestra época, que en esta época ya no es, pues el desarrollo hecho en casa. Hoy las soluciones, muchas de ellas ya están construidas y nada más hay que integrarlas. En aquella época, y todos los bancos, los puedo asegurar, la mayoría de ellos, hoy vivimos con sistemas hechos en casa, con todo lo que esto significa, ¿no? De desactualizaciones y de parches y todo lo que, y la dependencia de aquellos desarrolladores que en aquella época estaban y que hoy tienen que seguir con nosotros por esa misma dependencia. La falta de realización de tiempo y forma de planes de trabajo. Obviamente, a la mitad del camino saltaban los conejos, no cubrías las expectativas, no generabas para lo que fuiste contratado y empezaban los golpes y los gritos, ¿no? Se compraba hardware que a los pocos años se convertía en un problema de obsolescencia y de presupuesto. Eso yo creo que, al menos en el banco, ha sido lo más representativo. Cuando el equipo de Epcon llegó a nosotros hace algunos años, el 85% de nuestra infraestructura de telecomunicaciones estaba fuera de soporte. Y además de todo, pues en aquella época era la única opción que teníamos, ¿no? No había otra opción. Teníamos que abrir una sucursal, teníamos que abrir un regional nuevo. ¿Con qué lo abrimos? Con lo que teníamos, equipos obsoletos. Frustración y enfrentamientos con la alta dirección por los resultados contra costos altos. Empiezan los chistes a los gente de sistemas. A mí me decían mucho, Ernesto, todo está en dólares, no se entiende nada, es carísimo y si no lo compras se cae el banco. Y de ahí no me quitaban el chiste, pero la verdad es que es una realidad, ¿no? ¿Cómo podíamos entregar una sábana llena de equipos de cómputo, de servidores, etcétera, que no entendían nada, pero costaban mucho dinero? Todo era CAPEX, lo cual, pues todo, y además de todo, se absorbía en el centro de costos de TI. La parte de CAPEX se queda en, no sé, a lo mejor desde hace 5 años ya ni siquiera se debería de considerar. Sin embargo, muchas de las empresas seguimos teniendo mucho activo en todas nuestras plataformas, inclusive todos los equipos de cómputo. No se generaban contratos. Eso es la peor parte, ¿no? Porque al no haber un contrato no había una responsabilidad más que del área de tecnología, ¿no? Más que el área de telecomunicaciones. Hay una vulnerabilidad al dejar la administración y el know-how en personal interno solamente. Al no tener contratos y hacer todo con nuestros recursos, lo que generaba precisamente era eso. La gente no se podía ir, tienes que mantener al equipo contigo, porque si no te vuelves vulnerable 100%. Y bueno, ya lo comenté, la mayor parte de la responsabilidad recaía en el área de tecnología. ¿Cuáles eran las lecciones aprendidas? Hablando ya un poquito en la evolución y en la transformación que tuvimos en los últimos tiempos. 1. Ahora se define y se diseña un modelo estratégico. ¿Qué es esto? Tiene que haber un objetivo, tiene que haber las respuestas básicas que te hace primero el board. ¿Cuál es? ¿Para qué es esta inversión? ¿Y cuánto va a costar? Esas son las 2 primeras preguntas que más les interesan porque son las que más entienden. Las demás es el desarrollo del plan, pero estas 2 son las que te van a dar el siga al siguiente paso o del plano o el buscar otra opción. 2. Un modelo de involucramiento de áreas. En este nuevo modelo, ahora sí, todo el mundo entra, todo el mundo es responsable. La parte legal, se le da el contrato, él lo revisa, él ve si hay un way out, él ve si existe alguna cláusula que nos puede comprometer. El de finanzas, ya sabe la repercusión fiscal que puede tener, ya sabe si se va al plazo 24, 36, a la depreciación, etcétera. Adquisiciones, ya saben dónde están los equipos, ya saben el traslado, los costos, los números de activos, etcétera. La parte de soporte y administración, por supuesto, y el control presupuestal y por último el de seguridad. Ahora seguridad, todo lo que se implementa lleva su visto bueno. De tal manera no hay sorpresas, sobre todo lo que acaban de platicar hace rato. Nada de que yo no sabía que instalaron un equipo nuevo, yo no sabía esto, etcétera. Ellos están involucrados en el proceso actual en cualquier adquisición. Responsables, algo que siempre nos ha pedido que metamos más gente dentro de
del proyecto, más responsables, y los otros nos hemos desistido de que no. ¿Por qué? Porque a la hora de que hay un problema, empiezan a haber muchos responsables y eso, pues nada más empiezan los señalamientos y no hay manera de que podamos avanzar. Esto es una parte bien importante, incluso la responsabilidad queda de manera contractual. Una buena administración. Aquí también un tema importante es la excelente documentación, incluyendo fechas de últimas adquisiciones. Para nosotros fue muy importante el que cada compra que se tiene se le diga en qué momento va a caducar, en qué momento va a quedar en el support, en los live, etcétera. Ahora sí, a lo que me invitaron, el caso de éxito. Este caso de éxito, como lo platicaba hace un instante, fuimos creciendo de manera descontrolada y nos generó muchos problemas que los teníamos que ir arreglando. Pero, aún así que cuando pusimos el caso de éxito, el primer objetivo fueron generando los siguientes objetivos. Vamos a empezar con el primero. Teníamos que consolidar 5 edificios corporativos, 4 centros de datos y 1,200 personas en un solo edificio. Teníamos 2 centros de datos con fechas de salida, de edificios prepactadas. Es decir, teníamos que lograr consolidar estos 5 edificios y estos 4 centros de datos y ya teníamos las fechas que teníamos que salirnos y empezaron a venir los retos en términos de proveedores, en términos de implementaciones, en términos de tanto la construcción del nuevo edificio como también de los tiempos de entrega de todos los proveedores. El segundo objetivo, había que homologar las diferentes redes de las empresas para que a la hora de migrarlos podíamos tenerlos en una sola red corporativa. La casa de bolsa, que fue integrada hace muchos años, venía con su propia red de datos, con su propia configuración de red, con sus propios equipos y tuvimos que cambiarlos previo a poderlos integrar a la red corporativa del banco. El tercer objetivo, había que migrar primero los servidores a un centro de datos, intentando afectar lo menos posible la operación. ¿Por qué esto? Bueno, vamos a llegar al rato a las conclusiones y van a entender por qué este tercer objetivo. El cuarto objetivo, había que cambiar la topología de red y los equipos que ya estaban obsoletos en época de desabasto. Empezó un problema importante, no teníamos cómo comprar más de 60 switches. Tuvimos que, el equipo de EFCON nos lo prestaron a renta con opción, bueno, con la compra se iban a ir cambiando, ¿no? 5. Habrá que migrar el 80% de los servidores físicos a servidores virtuales. Esto, la idea es que nos migramos un data center en Kio y la idea era que no lleváramos servidores físicos, a menos los que sean necesarios, y que debíamos que migrarlos previamente a hacer la migración. Y el sexto, había un nuevo objetivo a mitad del proyecto. Esto no estuvo desde el principio y lo tuvimos que ajustar el orden y la prioridad. Las dos, tanto la casa de bolsa como el banco, necesitaban unirse en el nuevo enlace financiero hacia Banco de México y poder usar un solo enlace corporativo hacia Banxico. ¿Cuáles eran las premisas que teníamos para operar? Tenemos una operación 7x24, los 365 del año, con ventanas de tiempo muy acotadas. Teníamos la obligación de las autoridades, los que somos en la banca sabemos que no podemos estar abajo del sistema de SPEI más de 9% en todo el año. Eso te da como 17 horas. Las migraciones al año. Las migraciones de equipos y personas debían llevar un orden establecido, que no afecte la operación. Existían horarios y días que respetar. Obviamente, la banca, la parte de liquidación lleva un ritmo, la parte de concertación y operación lleva otro, sucursales otro, cierres nocturnos, etcétera, etcétera. Estas premisas obviamente se convirtieron en retos. Había que cambiar el paradigma administrativo del proyecto. No había manera de seguir operando como estábamos operando, necesitábamos ayuda, necesitábamos cambiar nuestro modelo. El banco crecieron las empresas, pero nosotros seguimos igual. Había una necesidad de cambio.
y ahí creamos una alianza estratégica con EPCON, la cual lo metimos dentro de la toma de decisiones para poder juntar los dos mejores de los mundos. El mundo de… Nosotros conocemos perfectamente el banco, ellos conocen perfectamente la tecnología. La sinergia era obvia. Perdón. 2, mostrar los compromisos contractuales para convencer al board de los beneficios del nuevo modelo, ¿no? Esto no fue fácil, esto es uno de los principales retos que tuvimos, porque la gente del board no entiende mucho de esto, ¿no? La tecnología, somos un centro de gastos, un centro de costos, y nunca nos habían permitido, esta vez nos permitieron pues esta alianza y estas nuevas reglas del juego. Otro reto importante, y no sé si aquí seguramente hay gente de seguridad, bueno, creo que la mayoría son de seguridad por la ponencia, alinear con el equipo de seguridad las premisas de diseño, topología, monitoreo y alertamiento. Esto también nos costó mucho trabajo. Ponernos de acuerdo la parte operativa con la parte de seguridad también fue un reto súper importante. EPCO nos ayudó también mucho, ¿por qué? Porque no confiaban en nosotros. Hay mucho desgaste ya en el grupo entre estas áreas de seguridad y de tecnología, y por eso pues, no creían en nosotros. Tenía que entrar un referee con un poquito más de conocimiento o mucho más conocimiento enfocado a lo que ellos querían escuchar, a lo que ellos querían tener, ¿no? De control y de seguridad. La capacidad de adaptabilidad durante todo el proyecto. Les cambiamos tanto a EPCON como a nosotros nos cambiaron la jugada más de 30 veces. Fechas, horas, equipos, de todo hubo monitoreo, de todo hubo cambio, perdón, y todo tuvimos que estarlo adaptándonos. ¿Qué resultados obtuvimos? Yo creo que este fue el éxito, este primer punto, ese fue el éxito para la conclusión de todos los demás. Se construyó una red extendida de comunicación permitiendo la migración parcial de servidores físicos a virtuales. ¿Qué es esto? Es como si tiráramos un cable de nuestro data center 1 hasta nuestro data center 2 y poder migrar los servidores cuando nosotros pudiéramos, cuando nosotros quisiéramos, cuando la ventana de mantenimiento nos lo permitiera, etcétera, etcétera. Y siempre había conectividad. 2, se logró homologar la red previo al cambio. Esto fue también un hitazo, ¿no? Esto ya nos permitía nada más adaptarnos a los tiempos de la gente, porque ya la parte de la red ya estaba completamente resuelta. 3, previo al cambio de usuarios ya se habían migrado todos los servidores al nuevo data center, así como configuraciones físicas y lógicas de la red. Los usuarios decidían cuándo cambiarse. Yo me puedo cambiar el miércoles y puente y cámbiate el miércoles. Nada más lo único que teníamos que hacer era cambiar el IP, ¿no? La red estaba completamente construida, la red, los puertos completamente configurados, la telefonía completamente lista, nada más para conectar. Aquí en la parte bueno, por ahí lo puse. Bueno, el último punto y ahorita regresamos. El downtime operativo prácticamente fue 0. Cuando nos cambiamos, intentaron hacer un plan previo, los del Disaster Recovery Plan. ¿Qué pasa si cuando nos cambiemos esto se cae? No hay manera de que se caiga. Nosotros ya cambiamos los servidores, el único impacto que podíamos tener en caso de que la red no funcionara, pues era regrésate al edificio original y con eso vas a poder operar. A ese nivel llegó este punto de downtime operativo 0. Las ventanas que tuvimos fueron en las noches, madrugadas, sábados, domingos. El 99% de la gente ni se enteró cuando hicimos las migraciones. Ese yo creo que fue el punto más importante que tuvimos ante la dirección general y ante pues, muchos colegas que nos preguntaron cómo lo hicimos, porque muchos que venían de otras empresas no podían creer, la verdad, que tuviéramos esa capacidad de decidir cuándo movernos, cómo movernos, cuando queramos, y ya todo estaba instalado. Obviamente veníamos de una estructura mucho más vulnerable, con tiempos de
de respuesta, anchos de banda mucho más ligeros, y cuando se migran a un edificio corporativo con mucho más ancho de banda, con mucho más velocidad, bueno, muchas cartas de felicitación le llegan. Por parte de los usuarios, comentaba, completamente transparente. Ellos se podían, oye, trabajo y me voy en la tarde y como, y de ahí me cambio, adelante. Nada más hay que cambiarte la IP. Para la alta dirección fue es lo que había comentado, un éxito total. Descartaron por total el DRP como una opción viable de esta opción. Al robustecer la seguridad de actualizar la plataforma tecnológica, tuvimos una revisión por parte de Banco de México, tuvimos una revisión por parte de SWIFT, intermediado por Banco de México, donde les presentamos el diagrama anterior y luego el diagrama actual. Y les hicimos mención en toda la seguridad que se implementó. Simplemente antes los firewall, bueno, la comunicación no iba encriptada, ahora ya venía encriptada, ¿no? Simplemente la alta disponibilidad dentro de firewalls no existía, ya teníamos 2 firewalls, bueno, un modelo ahí de 6, 8 firewalls en alta disponibilidad. Todo esto lo vieron con muy buenos ojos, nos mandaron una carta de felicitación que, bueno, yo se las compartí al equipo de EBCO. Eso es todo. Aquí hay varios que han tenido experiencia muy similar a estas transiciones, tal vez no del mismo tamaño, porque pues sí fue un caso bastante intenso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o empiezo yo? Gracias por compartir su experiencia. La pregunta que tengo es respecto al reto con la pandemia, sobre el tema de los empleados. ¿Qué tan complicado fue que los empleados pudieran conectarse al sistema por toda la regulación que implica para los bancos estas conexiones y también pues la seguridad para ustedes, ¿no? Sí. La política que tuvimos, lo manejamos de 2 maneras, una por política y otra con infraestructura. Todo lo que era sistema de pagos, todo lo que eran las mesas que generan, mesas de cambios, mesas de derivados, todo lo que es pues todo lo interbancario, déjame decirlo así, no se fueron a sus casas. No había manera de que alguien que liquidara SPAY, Speed, SWIFT, estuvieran en su casa operando, ¿no? Nos hicimos totalmente en sitio, presencial. Y todos los demás sí tenemos una infraestructura basada en Citrix que nos permite operar desde casa con los niveles de seguridad que esta herramienta te ofrece. Ok, ¿alguien más? En alguna ocasión, en lo personal, me tocó vivir esas experiencias como usuario de la banca. Yo trabajaba en Bank of America y en todo el tiempo que estuve en Bank of America, en 2 ocasiones tocó una reubicación, que yo veía el área de informática en general a todos en trance, no pelaban a nadie y de pronto decían: el viernes dejan su cajita en su lugar. Acto seguido, el lunes la cajita estaba en el nuevo lugar. Y obviamente sí, su máscara de mapache de todos los de TI, porque pues me queda claro que no durmieron en 3 días, pero era importante porque no puedes parar la operación, que es precisamente el propósito del cybersecurity, no puede parar la operación. Entonces creo que son experiencias contingentes. Digo, muchos de ustedes ya han padecido lo que son las ventanas. No lo padecen porque les gusta lo que hacen, pero bueno, ya han disfrutado lo que son las ventanas. Entonces, pues están ahora sí que 24 por 24 por 365, como mencionas. Aquí el tema de la suma de las partes. Tú, en tu experiencia como alta dirección,
¿cómo sabes o cómo eliges, cuál es tu criterio para identificar un socio de negocios que te responda, que sea confiable, que sea seguro? ¿Cuál es tu criterio? Es una muy buena pregunta y sobre todo para una persona con 28 años en la misma institución, ¿no? Para que pudieras escoger, la verdad es que lo tuvieron que demostrar. En nuestro caso, con la relación con Epcon y con otros proveedores, pues todo el mundo vende en PowerPoint lo que sea. Ellos tuvieron algunos retos, desafortunadamente tuvimos hace tiempo un ataque importante de seguridad y ellos nos apoyaron. Con eso se ganaron la mitad del punto de calificación, ¿no? Después tuvimos varias opciones o varias alternativas de problemas, bueno, no alternativas, tuvimos muchos problemas y necesitábamos varias alternativas y siempre les llamábamos a ellos, siempre nos tomaron la llamada. Y hablo de ellos porque están aquí, pero de los que conozco, la pregunta abarca cualquier proveedor. Nos tienen que tomar la llamada, nos tienen que atender como clientes, no nos tienen que cobrar y luego atender, sino nos tienen que atender y con todo gusto se les paga. Pareciera fácil esto, ¿no? Pero es muy complejo. Los proveedores no quieren trabajar, los proveedores primero quieren cobrar, los proveedores quieren firmar un contrato antes de ayudarnos. En el caso de Epcon, se ganaron nuestra confianza, se ganaron con su esfuerzo, con sus resultados. Yo siempre se los agradecí, se los vuelvo a agradecer en público, y con eso fue suficiente para que pudiéramos firmar el contrato que quisieran y los que vienen adelante. Vale, gracias. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí, apreciamos mucho el tiempo. Esta parte de la historia, digámoslo así, es el lado bonito, lo que ya conocemos y el trasfondo de todo ello, justamente todo lo que nos has platicado y todo el equipo también aquí que ha estado involucrado en conjunto con todo el equipo del banco, creo que ha sido parte esencial y la clave para que se pueda contar esta buena historia. La pregunta que a lo mejor nosotros no tenemos visibilidad de ello va en función y seguramente con todos los años que tú llevas en todo el grupo financiero, a lo largo de todos estos años, incluso de pasar de casa de bolsa a un banco y permanecer con todos los lineamientos de autoridades y Banco de México y la Comisión, ¿en qué momento fue o la razón apremiante de que la alta dirección, los accionistas, pues ahora sí lo mencionabas, o sea, ya los equipos habían dado todo lo que tenían que dar? ¿Cuál fue esa razón apremiante incluso del board ejecutivo y de los accionistas como para determinar, Ernesto, equipo de TI, equipo de seguridad, no sé qué tengan que hacer, pero este es el momento en que ya no podemos ir más hacia adelante, sino debe de haber un modelo disruptivo para que exista este cambio? ¿Qué fue lo que detonó eso? ¿Cuál fue esa razón apremiante con los accionistas y el board ejecutivo? Desafortunadamente, el que hayamos tenido un evento de seguridad, el 80% del peso, ¿no? A lo mejor nunca crees que te va a pasar a ti, ¿no? Y cuando tú ves las posibilidades que tienes con la obsolescencia o al mantener equipo obsoleto, lo vulnerable que te vuelves, en ese momento te empiezas a preocupar y a ocupar, ¿no? Y yo creo que ese fue el principal problema, el principal detonante de que te hicieran caso, ¿no? Ahora sí, déjame escuchar bien lo que me quieres enseñar, porque ahora sí te voy a poner atención, ¿no? Claro que también el voto de seguridad nos ayudó. Decir, oye, esto se hace o se hace, ¿no? Pero también, y lo intenté explicar en uno de los puntos, no es todo, no nada más es el tema de seguridad lo que les da, ¿no? Lo que sí les da es el cómo te vas a ver en los próximos 3 años, en cómo garantizas en el corto, mediano plazo, porque no te puedes ir a largo aquí, que con estos equipos puedes mantener la operación, la seguridad, ¿no? Y la tranquilidad, pues, que les damos a los accionistas. Y bueno, déjame comentar algo más derivado de esto.
por los años que hemos estado trabajando con diferentes clientes que también aquí nos están acompañando, la parte del gremio, el sector financiero, pues es un sector que demanda muchísimas cosas. Y entre ellas, los mismos usuarios y perfiles que el mismo banco tiene para poder operar, pues es todo un tema, ¿no? ¿En qué momento ustedes definieron? Porque nuevamente nosotros teníamos este lado de la historia así como que este rol, este perfil, ni me los toques, ¿no? Como el caso de los promotores, las mesas famosas, por ejemplo. En ese momento, pues era a estos señores no deben de ni siquiera darse cuenta de que hubo un cambio más que físicamente del lugar, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que ustedes tomaron ante este tipo de perfiles o de roles que, si bien es cierto, hasta nuestro punto de entender, mantienen quizá la parte del negocio y la parte de la operación y que se siga moviendo toda la parte, digamos, del banco, ¿no? ¿Qué medidas tomaron con esos usuarios que para nosotros fue una instrucción de que a estos amigos ni me los toques, ¿no? Pero hacia interno del banco, del negocio, ¿qué fue el detonante para decir estos usuarios los tenemos que tratar de esta forma? Mira, yo creo que todos en nuestros negocios sabemos la gente que es crítica, la gente que es importante, la gente que es gritona, la gente que no. Nosotros somos y yo creo que algo que nos ha caracterizado, y probablemente sea parte de por qué llevo 28 años aquí o 31, es porque tenemos bien claro lo que nos da de comer, ¿no? Y lo que nos da de comer es el negocio. En este caso, las mesas que mencionas, el banco tiene su mayor participación de ingresos en la parte cambiaria de divisas. Las mesas para nosotros son sagradas. Sabemos, conocemos el negocio y sabemos que de ahí ellos no pueden equivocarse, ¿no? O sea, no hay manera de que ellos no tengan la herramienta. La parte de liquidaciones, es un banco que no liquida, que no tiene pagos al extranjero o nacional, pues no hay manera de que opere. Entonces, nosotros, el equipo, estamos bien conscientes quién marca las prioridades. Mi equipo, no lo mencioné, pero mi equipo, yo tengo 31 años, mi equipo tiene 28, 26, 25, o sea, somos un equipo muy longevo, que hemos aprendido a golpes muchos de estos crecimientos, pero que tenemos bien claro qué nos da de comer aquí a nosotros. Le damos un peso, pero no lo tengo que decir yo como una instrucción, ellos saben quién tiene la necesidad de operar y la prioridad, ¿no? Le damos esa prioridad, ¿no? Siempre, tal cual. Y obviamente la normatividad, ¿no? La normatividad, lo expuse ahorita, tienes al año muy poco margen de estar fuera de Banco de México, pues si se te cae Banco de México, pues, olvídate, ¿no? Es multas y multas muy caras. Gracias. Y ahorita que mencionas la supervisión, en materia de implementaciones o de operación o puesta en marcha, en la supervisión bancaria, ¿cuál dirías tú que pudiera ser el aspecto más vulnerable o de más dificultad para fortalecer ante una revisión en materia de ciberseguridad? Inclusive ellos, la misma banca te dice que, ¿no? Exclusivamente, pero definitivamente todo lo que es, nosotros manejamos dos tipos de seguridad, si lo quieres ver así, la seguridad perimetral y la seguridad interna. La seguridad perimetral inclusive está a cargo del área de seguridad, del CISO del banco, y la seguridad interna, servidores, bases de datos, esa está a cargo de nosotros. Casualmente, la gente de seguridad no sabe la seguridad que nosotros tenemos, ¿no? Muchos de sus intentos de ataques, de análisis de vulnerabilidades, ni siquiera han podido penetrar, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestros propios niveles de seguridad, ¿no? Cada quien cuida su seguridad y eso te genera dos anillos, ¿no? Dos anillos que uno no sabe del otro y el otro no sabe del uno, pero te generan una doble protección. Y me tocó verlo esto en la Superintendencia de Bancos en Guatemala. ¿Quieren ellos, bueno, el caso de allá,
supervisar o estar preparados para hacer auditorías en cybersecurity. Su primera inquietud es que ninguno de ellos es ingeniero ni entiende de tecnología. Y segundo, el doble approach, uno el tecnológico y otro el estratégico. En estos dos acercamientos de supervisión o de evaluación, o no sé cómo llamarlo, tú te encargas solo de la parte, digo, no puede ser nada más la parte técnica. Digo, si no, estamos hablando de alta dirección, pero primera, la auditoría trae las dos scopes, y segunda, en donde, digo, me queda claro que lo tuyo son los dos, pero ¿cuál es el que, vamos a decir, puede tener más observaciones? Con el tiempo, bueno, antes 100% tecnología. Hoy ya se volteó la tortilla y es más seguridad. Yo creo que inclusive el presupuesto, si lo quieres ver así, el presupuesto del banco ya se fue 70 seguridad, 30 tecnología, a ese nivel. No hay presupuesto que no te autoricen, bien justificado, del tema de seguridad, si tú quieres, por miedo y porque pues, ya tuvimos un impacto, ¿no? Dentro de las herramientas que tienen al día de hoy, que ya están blindados, que ya están probados, que ya están más seguros, ¿consideras que es momento, salvo que ya lo tengan, de implementar una herramienta de inteligencia artificial? Definitivamente, perdón, definitivamente sí. ¿Esa ya la tienen o están en...? Están en pruebas, ya sabes que hay muchas herramientas que ya te ofrecen algunas partes de algunos modelos. ¿Están evaluando más de unos? Sí. Okay. Y el reto de inversión, ahorita que hablabas de casos y resultados, me queda claro que las herramientas de Big Data y de inteligencia artificial pues no son tan baratas. ¿Cómo lo están planteando? ¿Está en tu cancha? Sí. No, ese está al lado del CISO. Ah, ok. Echamos la culpa a alguien más. Al que no vino. Está perfecto. Y una última. En el caso de tu posición, de tu scope de responsabilidad, el presupuesto tuyo, ¿qué privilegia? ¿A qué le das prioridad? Bueno, ahorita en el banco, como muchos, estamos ya en la transformación digital. Ahí se hicieron dos modelos, el famoso Running the Bank, que soy yo, y el Transforming o Changing the Bank, que es una persona de transformación digital. Se hicieron dos presupuestos, ¿no? El de Transforming the Bank pues tiene muchas iniciativas, pues, castillos en el aire, algunas de ellas. El del Running the Bank es 100% mío. Yo tengo que hacer que opere el banco mientras hacemos la migración a los nuevos modelos de transformación. La respuesta concreta, lo que necesite yo para operar ahorita, tengo el presupuesto. Mientras no nos migremos y no cambie ese modelo, el presupuesto está para mí, mientras no cambiemos hacia el otro modelo. ¿Y la ciberseguridad de los dispositivos móviles está en tu alcance? No, está del lado también de seguridad, del que no vino. Ya ves, yo tenía dudas ahí. Querías vender algo ahorita, pero… Está perfecto. ¿Dudas a la una? ¿Dudas a las dos? Tírale un buscapié ahorita que está aquí, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Pido por favor la presencia de Alberto y Armando para que nos acompañen.